En nombre de Sorolla Edicions queremos agradecer la presencia de todos ustedes y también agradecer a los participantes de esta mesa en la que vamos a conversar sobre el vocabulario de psicopatología, sin duda la obra más importante de nuestro catálogo actualmente, hasta que se escriba la próxima versión. Así que quiero agradecer a Pedro Canut, en primer lugar, quien ha participado desde los inicios en la organización de este evento, luego a Vicente Palomera, a Josep Moya y a José Manuel Álvarez, y por supuesto a nuestro estimado José María, que ha venido desde Valladolid para estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias nuevamente por vuestra asistencia. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta presentación, a esta conversación, que de lo que se trata es eso, de conversar sobre un libro que es una cosa extraordinaria hoy en día, que es un vocabulario de psicopatología, prácticamente un tratado de psicopatología. Agradecer en primer lugar a Henry por toda la organización, por haber hecho posible este evento de la editorial Sorolla, y agradecer desde luego a José María su proximidad a pesar de la distancia geográfica. Sabemos que José María, bueno, sabrán que José María vive en Valladolid. No le cuesta, le cuesta venir aquí, pero desde luego que esto es un acontecimiento. Este libro había que presentarlo en Barcelona y ya llevábamos unos cuantos meses desde que se publicó. Y desde luego a los otros 3 miembros de la mesa por su generosidad y disponibilidad para estar aquí. Les presentaré a ellos más tarde. Ahora primero voy a hacer un pequeño semblante de José María. Ahí. Vale. Digo que voy a hacer un pequeño semblante primero de José María, que es el coordinador e inspirador de esta magna obra, de 2 volúmenes, como ven aquí, y autor de por lo menos 1/3 de sus entradas y la mitad del texto de todos estos libros. Bueno, José María es psicoanalista, miembro de la LP y de la EMP, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en psicología clínica del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, tutor, coordinador de psicología clínica y formador de residentes PIR y MIR. Es uno de los fundadores de la otra psiquiatría y uno de los 3 alienistas del Pisuerga, con quienes entre 2007 y 2014 editó 8 volúmenes de clásicos de psicopatología. Esto es muy importante en toda la trayectoria, el gusto que tiene José María por la historia de la psiquiatría y por los clásicos. Autor de más de 90 publicaciones sobre psicopatología y psicoanálisis y de algunos libros, entre los que voy a destacar La invención de las enfermedades mentales, Fundamentos de psicopatología psicoanalítica, tratado del que es coautor con Ramón Esteban y François Sauvagnat, Estudios sobre la psicosis, Las voces de la locura, con Fernando Colina, Estudios de psicología patológica. Yo esto me lío con lo de psicología de la patología psicológica. Ya nos intentarás aclarar un poco esto luego. Y el último, el anterior a este, hablemos de la locura. Coordina el máster de psicopatología y clínica psicoanalítica en la Facultad de Medicina de Valladolid. Y codirige con Fernando Colina y con Kepa Matilla algunas colecciones de la editorial Sorolla. Es, por tanto, José María, un referente para unas cuantas promociones de psiquiatras y psicólogos que se han formado a su vera. Yo me considero uno de ellos, aunque ya soy de los antiguos, que han sido atrapados en esta transferencia de trabajo que genera, que es una persona movida por un deseo muy, muy fuerte de saber, y que la verdad es que la contagia. Y además está como siempre muy entusiasmado por lo que él llama el retorno a la clínica, una clínica que dice él con los pies en el suelo, privilegiando siempre el saber psicoanalítico como
el que se ha atrevido, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo los que estamos en esta mesa, es el saber que se ha atrevido a bucear más profundamente en las oscuras aguas del pathos humano. Y junto al arte, o detrás del arte, ha sido el más capaz de tratar con lo insoportable de este ser humano. Bueno, este movimiento que ha generado José María a su alrededor ha cristalizado desde hace ya unos años en algo que ellos mismos han dado a llamar, creo que con toda la intención del mundo, la otra. Bueno, los dos volúmenes que aquí nos convocan, estos dos volúmenes, constan de unos 90 entradas, terminología psicopatológica, pues algunas son neologismos de la otra, otros son palabras recuperadas de la antigua psiquiatría y luego pues, otras son términos pues, más bien habituales en la psicopatología. Son libros, digamos, de obligado cumplimiento, conocimiento para cualquiera que quiera saber de psicopatología, pero como dice él en alguna entrevista que le he oído por YouTube, seguramente nadie aprobaría la asignatura de psicopatología en la Facultad de Psicología o de Medicina con estos libros, porque están un poco al margen de lo que son las corrientes, pero no desconociéndolas. Bueno, entonces los libros están vertebrados por algunas de estas ideas originales del autor y de su movimiento de la otra. Para hablar con José María nos acompañan tres personas cuyo reconocimiento y prestigio avalan la pertinencia de su presencia en esta mesa. Voy a presentarlos sucintamente. José Manuel Álvarez López, a la derecha, psicoanalista, psicólogo en el CAS de Nou Barris, miembro de la ELP, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y de la AMP, Asociación Mundial de Psicoanálisis, y participante activo en publicaciones y presentaciones de la Comunidad de Cataluña de la ELP. Josep Moya Ollé, a su vera, psiquiatra y psicoanalista, miembro del equipo CIPAIS, consultor del SEAP, Servei Especialitzat d'Atenció a les Persones Grans que són víctimes de maltractaments, y autor de, entre otros, Maldad, Culpa y Responsabilidad y Los malos tratos a las personas mayores. Vicente Palomera Laforga, aquí a mi izquierda, psicoanalista, DEA, diplomado en estudios avanzados Duchamp-Freudian en el 93, doctor en psicoanálisis por el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, docente del Instituto del Campo Freudiano, presidente de la LP entre 2002 y 2004 y de la AMP y de la Escuela Europea de Psicoanálisis entre 2007 y 2010. Ha escrito numerosos artículos en inglés, en italiano, en francés, en revistas internacionales y nacionales también de psicoanálisis, y entre los libros que voy a destacar, La personalidad, Posición del analista, Amor, cuerpo y locura, De la personalidad al ruido del síntoma y Pioneros de la psicosis. Dirige la colección Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en la editorial Gredos. Bueno, antes de empezar a charlar con José María, hemos pedido a ellos tres que hagan alguna pequeña aportación, pues un poco una contribución relativa a los escritos de José María para estimular asociaciones, para promover los pensamientos liebres, esto es una palabra de Carlos Rey, que está aquí delante, y para hacer volar las ideas y cuanto más lejos mejor. Si quieres empezar tú, José Manuel, ¿te parece? Bueno, buenas tardes. Primero tengo que agradecer enormemente a Soroy Ediciones por la invitación y, además de la invitación, estar tan bien acompañado como estoy hoy en la mesa. Voy a tratar de un poco transmitir un par de cuestiones que me suscitaron las diversas entradas por las que fui pasando a lo largo de estas semanas, que tengo los dos tomos del vocabulario de psicopatología. Y entonces, bueno, si me tuvieran que pedir, ¿no?, que les entregase lo que para mí es el espíritu, o lo que yo creo que es el espíritu que late en esta obra, que hoy se presenta, les diría que dicho espíritu creo haberlo atrapado en la página 133 del tomo 2, que sin leerles estrictamente todo el párrafo, les comentaré que José María plantea lo siguiente. A partir de dos términos, el sujeto y la defensa,
es posible perfilar un modelo de locura compatible con la exuberancia que caracteriza la realidad humana. Sin extraviarse en elevadas especulaciones, sin pasar por alto los detalles y los matices de las experiencias subjetivas, sin rebajar el valor del doble diagnóstico, singular y general, ni la clínica diferencial. Es posible si no se confunde la realidad clínica con el modelo. Los modelos son imprescindibles. Y a continuación añade, también deshacerse de ellos cuando son un lastre. En nuestras manos está contribuir a mejorarlos y hacerlos más luminosos. Esto fue para mí el punto que rescato del espíritu que anima, seguramente hay más, este vocabulario. Esto está además en la entrada modelo de psicología patológica. Bien, no entraré en el tema de los modelos, porque un modelo no solo es un modo de abordar y explicar la realidad, sino que también los modelos construyen realidades. Y esto es un tema que me parece fundamental. Ahora bien, tal y como dice José María, yo añadiría que para llevar adelante este proyecto, para hacerlo posible, hay que contar con que es imposible. O al menos incluir un imposible. O sea, es posible, y además está contemplado, hacerlo tomando como fundante algo que es del orden de lo imposible, que es lo que me parece que ha rechazado la psiquiatría, sobre todo contemporánea, y de ahí su deriva e incluso lo que me atrevería a decir su crisis. Ha estallado por no contar o rechazar ese imposible. Y esto en parte ya desde Pinel, con su nosología inspirada en las clasificaciones botánicas de Linneo, al que, por cierto, admiraba, pasando por las rivalidades entre escuelas, como también señala Chus Gómez en otra de las entradas, la francesa y la alemana, continuando por la progresiva oscuridad que ha ido envolviendo a los sucesivos DSM, que, como también señala José María, cuanto más ganan en extensión, más se pierde en claridad, y terminando en la construcción de una clínica formulada en base a la respuesta a una molécula, la de la última sustancia recién salida de la industria farmacológica. Son 4 momentos, podía haber muchos más. Y además, lo más sorprendente es que después de 200 años todo este modelo esté sustentado en un modelo médico, de abordaje médico, y que no haya sido jamás cuestionado. No importa que las categorías estallen cuando se las sumerge, por ejemplo, en el campo de las toxicomanías, o en los trastornos de la alimentación, o en las psicopatías, en las llamadas ahora psicopatías. Por poner unos pocos ejemplos, por no añadir el campo de la indigencia. Y para esto les recomendaría una obra de difícil lectura, pero no porque esté mal escrita, al contrario, está bellamente escrita, pero lo que transmite es bastante indigesto, de Patrick Leclerc, un psicoanalista, antropólogo, que durante 10 años se hizo pasar por indigente en los lugares de atención y ruta de estos indigentes en París. Y posteriormente lo retomó al cabo de unos años, pero la cosa se había agravado tanto que no pudo, como él dice, mi vida empezó a correr peligro. Entonces, y todo esto bajo el postulado de un déficit. Es un abordaje que tiene en su núcleo fundamental abordar la locura como un déficit. Y es irónico, además, por parte de la psiquiatría, donde se piensa a sí misma como un sujeto objetivo, que objetiva fenómenos, cuando la industria farmacéutica apuesta a ganador seguro, siendo ella misma la que crea los nichos de mercado en forma de patología mental. Esta es la ironía de la cuestión. Unos creen que son objetivos y los otros apuestan al contrario, a ser lo más subjetivos posibles, apuntar a la subjetividad y crear nichos de mercado. Construyen así patologías para las que luego aparece como por milagros el Reveriano,
con la solución adecuada bajo el brazo. Esto es lo que hace constantemente la psicofarmacología. Introducen nuevos nombres que promocionan nuevas patologías o que cambian la relación del sujeto con los malestares. Y para esto les recomiendo la serie Dopesic, que cuenta la historia de Prudoepharma y el Oxycontin, y verán lo que es eso. Como hay un momento determinado que dice, de manera creo que un poco delirante, uno de los protagonistas, vamos a curar el dolor del mundo. Y ya se ve en qué ha acabado eso. Es un potente analgésico, y ahora con el tema de los analgésicos en Estados Unidos y que se va extendiendo, veremos cómo continúa eso. Bueno, así que aprovechando que estamos muy sensibilizados a las cuestiones de género y teniendo en cuenta que esta historia de la psiquiatría es eminentemente masculina, me parece que, siguiendo este hilo de lo imposible, como acaba de decir Pedro, no es por casualidad que se llame La Otra. Porque me parece que hay algo valioso, entre otras muchas cosas que aportan este vocabulario, que es introducir algo, o más bien poner sobre el tapete, dar continuidad, no dejar de ninguna manera, no esconder lo que en su momento fue la irrupción del barroco en el siglo XVII, de mano de la mística, en la tradición occidental desde la ética de los estoicos e epicúreos. Es decir, una ética que, como comentaba Lacan, profundamente homosexual en el sentido de no considerar el otro sexo, lo hetero, lo radicalmente diferente, lo que impide el uno de la unidad, de lo completo. Santa Teresa introduce un goce imposible de contabilizar, imposible de clasificar, imposible de nombrar, si no lo hace el sujeto mismo que lo padece. La otra psiquiatría trata, a mi entender, tomando en cuenta la genialidad de los protagonistas de la psiquiatría clásica, introducir el no todo en una clínica que se quiere completa y total, al mismo tiempo que consistente, contraviniendo, por supuesto, el principio de incompletud de Gödel, de Kurt Gödel, el famoso matemático. Un no todo que impide la totalización, que un conjunto se cierre en su totalidad. Es decir, que un conjunto se cierre en su totalidad, se trata de eso. No es que le falte algo al conjunto, sino que se impide el cierre como totalidad. Sino que además es imposible totalizarlo porque hay un real a tener en cuenta que impide su totalización. Es un sin límite, un sin cuantificación, un inmedible. Inmedible como lo es el sujeto al que apunta la otra psiquiatría. Un sujeto que no entra en ninguna identidad y por lo mismo es siempre un inclasificable. Y introduce una relación con el goce, además, no regulado, es decir, no regulado por lo fálico. Volvemos otra vez al tema, entre comillas, homosexual. Esto es lo que introduce el punto diferencial, el punto de contraste. Voy terminando. Este punto de imposible es el que escapa a cualquier teorización y al que la psiquiatría siempre creo que fue alérgica. En vez de tomar lo imposible como fundante, prefirió rechazarlo, al precio del estallido de su propio campo de acción. El mejor ejemplo de lo que esto supone me ha venido de la mano de Stephen Hawking y su celebérrimo libro La historia del tiempo. Cuando de pronto el lector encuentra que todo el universo que Hawking va describiendo en su libro no es sino una teoría. Yo cuando llegué ahí, al párrafo que les voy a comentar, que no les voy simplemente a comentarlo, realmente tuve una epifanía, una especie de revelación, un apocalipsis mental. Porque pensando de que el autor estaba describiendo realmente el universo, lo que estaba describiendo es la teoría del universo. Hay algo en el universo que escapa a la teoría que él mismo estaba proponiendo. Pero es que es más, y esto es lo fuerte.
dice que la teoría que ha creado necesita de lugares donde la masa es tan densa que tiende a infinito. Pero como las matemáticas no pueden manejar números infinitos, nada ahí se puede calcular, con lo cual la teoría colapsa. Como dice Hawking, en algún lugar del universo la teoría colapsa. ¿Y saben cómo se llama ese lugar en astronomía, que son los agujeros negros? Se llama una singularidad. Justo en lo singular la teoría colapsa. Al igual que debemos estar dispuestos a que nuestras teorías colapsen frente a la singularidad de cada paciente sujeto. Al final, es el sujeto el verdadero teórico de su propio caso. Es el único que puede dar cuenta de lo que acontece, entre comillas, en su interior, en el interior de su piel, en contacto con el otro. ¿Qué hacer entonces con el saber acumulado durante todos estos 2 siglos largos de psiquiatría? Tenerlo muy en cuenta. Y como señala Lacan de los postfreudianos, supongo que estará de acuerdo conmigo José María, hacer de sus escollos boyas de nuestra ruta. Pero con una condición, de que nosotros también hagamos de nuestros escollos boyas de nuestra ruta, de nuestros escollos teóricos. Al final, y termino, es lo que siempre aconsejaba Freud cuando recibíamos un caso por primera vez. Olvidar todos los anteriores. O sea, un imposible. Pero hay que hacerlo. Gracias. Buenas tardes. Agradecer también a Henry Odell de Ediciones Xoroi y sobre todo a mi estimado José María Álvarez que me haya permitido participar en este acto de presentación de su extraordinario vocabulario de psicopatología. Bueno, creo que los aquí presentes estaremos de acuerdo, ya lo ha hecho de alguna manera mi compañero, en que la psiquiatría actual, es decir, la afiliada a los manuales DSM y que es la que se suele enseñar en las facultades de medicina, vive en un desierto, o mejor, ella misma es un desierto. Y ello es así en la medida en que ha renegado de una disciplina básica que es la psicopatología. 3 comentarios breves. Primer comentario. Hace unos años una estudiante de psicología me explicó muy entusiasmada que en la facultad de psicología, les habían dado como referencia de lectura un texto de poca extensión, cito textualmente, que les evitaría el tener que leer y estudiar farragosos textos de psicopatología. El textito en cuestión era una edición resumida del DSM-4. Alerta al dato, el breviario del DSM-4, no la versión original que era demasiado extensa, demasiado amplia. Segundo comentario. Un conocido profesor de la Facultad de Medicina de Barcelona expresó en una conferencia que dio en el Hospital Pau-Taulí, al cual le invité yo hace ya unos cuantos años, dijo lo siguiente, y no era psicoanalista, Los MIR de psiquiatría salen de su periodo formativo con 2 cartucheras. En la cartuchera de la derecha llevan un breviario del DSM-4. En la cartuchera de la izquierda llevan un breviario del Vademecum. Esas 2 cartucheras los convierten en un peligro público. Un peligro público que es consecuencia de renunciar, de renegar de la psicopatología y con ello crear las condiciones para el ejercicio no reflexivo de la atención al paciente, al enfermo mental. Y, por tanto, establecer un marco asistencial de electroencefalograma plano, como le escuché decir hace ya unos años al aquí presente y estimado Vicente Palamera. Lo dijiste. Y estoy totalmente de acuerdo. A partir de esta renuncia, no solo a la psicopatología, sino al propio y noble ejercicio del pensar, no nos ha de sorprender oír comentarios del tipo: lo que le pasa al enfermo no es importante, lo importante es marcar objetivos.
enunciado emitido por un médico psiquiatra de un centro de salud mental. Y es que la psicopatología ha de poder suministrar a la psiquiatría y a la psicología clínica un cuerpo doctrinal y teórico que le permita comprender mejor el significado del sufrimiento mental. Pero por fortuna, en ese desierto emergió hace ya unos años una persona que ha contribuido y contribuye de manera eficaz a crear un oasis de pensamiento, un lugar en el que se entrecruzan los saberes de los clásicos de la psiquiatría francesa y alemana con los clásicos del psicoanálisis, fundamentalmente Freud y Lacan. Por cierto, estos últimos muy conocedores de los grandes maestros. Hay que reconocerle a José María Álvarez el mérito y el coraje de haber tomado una decisión crucial hace ya unos años, ¿no? Dedicar su tesis al estudio de la enfermedad mental, a la historia de la enfermedad mental, tal y como esta ha sido analizada y abordada por los grandes maestros de las escuelas antes aludidas. Tercer comentario. Fiel a su deseo de estudiar y al mismo tiempo enseñar, José María Álvarez manifestó en una entrevista realizada en el año 2014 y publicada en un hermoso texto, Las heridas del alma, que en las últimas décadas la psiquiatría y la psicología científicas se han construido sobre una serie de pilares muy endebles, cuya fortaleza se busca en observar, pesar, medir, comprobar. Y sin embargo, como muy bien señaló, ese observar, pesar, medir y comprobar a veces no sirve absolutamente para nada. Y estas palabras resultan cruciales en el momento actual, ya que la praxis asistencial general está muy basada en el pase de cuestionarios, análisis de sangre para buscar supuestos marcadores biológicos y, cómo no, la realización sistemática de resonancias magnéticas que puedan dar cuenta de unas supuestas alteraciones de las estructuras cerebrales. Paréntesis, muchas de estas alteraciones de las estructuras cerebrales están provocadas por los propios psicofármacos. Detalle a tener en cuenta. Es el usted no me explique su vida, limítese a responder las preguntas del cuestionario, imperativo que le espetó una profesional de un centro de salud mental de adultos a una paciente. Para ir terminando, unos breves comentarios sobre el vocabulario. De entrada, 2 volúmenes, más de 2.100 páginas, bastante más extenso que la mayor parte de textos, cada vez menos, dedicados a la psicopatología. El director de la obra, José María, nos señala en la guía de lectura que este vocabulario se puede leer de 2 maneras, como un vocabulario, es decir, siguiendo un orden alfabético, o como un manual, siguiendo un orden de lectura progresivo y ascendente. Hay 3 partes: nuestra psicopatología, fundamentos y complementos. En la primera, José María aborda el tema de la otra psicopatología, la cual ya se ha hecho, y otra psiquiatría. Y para ello nos señalan los signos de mala salud de la psicopatología en la actualidad. Pero además el director asume una toma de posición ética cuando escribe que nuestra psicopatología es una indagación permanente sobre la condición humana, sobre su unidad y multiplicidad, sobre lo que permanece y lo que varía. Se trata de una psicopatología que halla su marco y objeto en la investigación y en la búsqueda de explicación de las variadas manifestaciones del malestar psíquico, de las distintas formas de sufrimiento y de goce insoportables. Alerta, José María nos habla del malestar psíquico y del sufrimiento y goces insoportables. Parecería obvio que son elementos que deberían dirigir la escucha del profesional de salud mental. Sin embargo, nos hemos preguntado en cuántas ocasiones estos términos aparecen en los manuales y tratados de psicopatología, de psiquiatría, de psicología clínica. En su lugar, vemos y comprobamos con pena que el énfasis se pone en enfermedad, trastorno, disfunción cerebral, desajuste de neurotransmisores, no conciencia de enfermedad, psicoeducación y un largo etcétera.
Pues bien, frente a todo este conjunto de elementos alienantes, José María nos dice que esa otra psicopatología se asienta en 15 pilares, no los voy a mencionar todos, ¿no? El sujeto y su defensa frente a lo que resulta insoportable, el continuo retorno a la clínica. Una cuestión muy importante, su método de indagación consiste esencialmente en formular y responder las preguntas clínicas más sencillas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué y para qué? ¿Por qué el sujeto sufre de eso y no de otra cosa? ¿Para qué le sirve el síntoma? Un último pilar. Los modelos del patos son simplificaciones de la frondosa realidad clínica. El modelo teórico y la realidad clínica no son la misma cosa. Sus relaciones son discordantes. De ahí que debamos usarlos sin caer en la adoración y a sabiendas de su provisionalidad. La segunda parte del vocabulario se dedica a los fundamentos y en ella encontramos temas clave y controvertidos como psicosis única, los polos de la psicosis ordinaria, el automatismo mental y un neologismo que a mí m'ha frapat, la neuroleptofrenia. Un afortunado neologismo que viene a dar cuenta de la clínica bajo los efectos de los fármacos antipsicóticos, aunque aquí yo sugeriría una ampliación del campo semántico del significante, dado que en la actualidad se están prescribiendo antipsicóticos a niños y adultos diagnosticados de TDAH, trastornos de conducta, trastorno bipolar. Bueno, es decir, que estamos asistiendo a una clínica mental condicionada por el uso abusivo e indiscriminado no solo de los antipsicóticos, sino de todo el vasto conjunto de psicofármacos. Y finalmente, la tercera parte, complementos, aborda conceptos como certeza, fenómeno elemental, perplejidad, momento fecundo, síntoma, delirio de relación sensitivo, ausentes nuevamente todos ellos de los textos al uso. En definitiva, el vocabulario de psicopatología, dirigido por José María Álvarez, es una obra clave, necesaria, crucial en un momento marcado por la crisis del pensamiento y la acción pulsional. Estamos ante una obra fundamental que, según mi entender, debería ser de lectura obligatoria para todos aquellos que aspiran a atender a las personas que sufren mentalmente. Muchas gracias. Bueno, José María, ya se ha dicho aquí, ha hecho grandes aportes en el campo del saber específico que él maneja y estudia y profundiza desde hace muchos años. Es una carrera larga. Su actividad en este terreno es y sigue siendo prolífica. Con José María tuve un lazo particular y lo sigo teniendo, pero me acuerdo muy bien. En primer lugar, quiero decir que él es un autor. No solamente es un investigador, sino que es un autor. Firma y una bibliografía que acaba de mencionar Josep, que viene ya de largo recorrido. Es un autor y habría que interrogar lo que es un autor. Yo lo digo, no es cualquier palabra. Y Michel Foucault hizo una conferencia precisamente acerca de qué es un autor, que sí también recomendaría que la repasáramos, recordáramos. Hoy yo diría que es el recorrido que culmina en estos dos volúmenes extraordinarios, digamos, por su alcance, su dimensión, ¿no? Forma parte de un proyecto, casi podríamos decir así, de José María. Es un proyecto. No es solamente un libro de consulta, un vocabulario, aunque él dice que tenía un sueño de pequeño, que era tener diccionarios para aclarar. Escuché que lo decías en una entrevista, no sé de dónde, pues quizás lo puedes recordar. Es un autor que está en un trabajo casi un trabajo que es una obra, como decimos normalmente a partir de Joyce, ¿no? Un work in progress, ¿no? Un trabajo en marcha.
Este proyecto de este vocabulario, nos cuenta él, que surgió hace 5 años, este concreto, no lo que fue sus anteriores obras, que podríamos comentar también y ponerlas en paralelo. En un viaje en AVE, en el tren de alta velocidad, pero no era de Valladolid a Barcelona, era de Valladolid a Sevilla, dice, y ahí en el curso de este viaje hoy dice con este término castellano, cavilaba sobre lo mucho que había aportado la psicopatología, lo que le había aportado la psicopatología al trabajo diario. Y la pasión, esto es indudable, decíamos, lo ha dicho también, me han precedido, ¿no? José Manuel y Josep, que hay una pasión muy presente en la enunciación de él, no solamente lo que dice, sino cómo lo dice y cómo eso engancha, atrapa a multitud de jóvenes, chicas y chicos que están en formación en psiquiatría y hacen los MIR, ¿no? en Valladolid, y que se quedan realmente atrapados por la enunciación de José María, que es algo singular. Bueno, y esta pasión por la psicopatología sigue germinando, no solamente en él, sino que también la transmite muy fehacientemente. De repente dice que en un momento determinado de su viaje a Sevilla, pensó cuán hermoso sería escribir un libro de estas características. Lo que pensé, digo, bueno, que ha trabajado sobre Schreber tanto, digo, nos hace un chiste. Es evidente que es un Witz, ¿no? Para los que conocen su inmenso trabajo que hizo, que fue su tesis doctoral sobre Schreber, presidente Schreber, y sobre el que tanto y tan bien conoce. Yo creo que si le pidiéramos que recitara a Schreber, lo diría sin leerlo. Recitaría las memorias de Schreber o el caso de Schreber de un tirón. Yo conocí a José María Álvarez antes de la creación de la sección clínica de Barcelona, donde él asistió como participante y tomó algunos conceptos que siguen manteniéndolos vivos, como el de defensa, que recuerda precisamente el texto de Freud, ¿no? Sobre, ¿cómo se llama? Las neuropsicosis de defensa, ¿no? El término de defensa que le ha servido para indagar y divulgar por ese lado, digamos, lo que fue la psicopatología freudiana. En realidad, ya había un libro que Germán García había escrito en Argentina, que daba clases de psicoanálisis, que se llamaba La otra psicopatología. No sé si tú te acuerdas. Y se refería al psicoanálisis, ¿no? Y centraba a Germán García de una manera muy acentuada, ¿no? Y divertida. Decía, bueno, el sujeto está hecho como un tratado de psicopatología. ¿Por qué? Porque el yo, la estructura del yo, el yo freudiano, es paranoico. La definición del yo se constituye a partir de una relación paranoica con la propia imagen, el estadio del espejo, ¿no? Luego decía que el deseo es histérico, es neurótico, ¿no? El deseo es el deseo del otro, y que la pulsión es perversa. O sea que teníamos la neurosis, la psicosis y la perversión en cada sujeto. Cada sujeto tendríamos ya esa otra psicopatología. Creo que José María, que frecuentaba la biblioteca en aquel momento, traía algo ya que conectó con esa manera de entender las fuentes de la otra psicopatología que está presente en el texto de Freud. Y que eso lo llevó a interrogar el edificio de la gran historia de la psiquiatría, los tesaurus, el tesoro de la psiquiatría clásica, que en aquel momento, en aquellos años, irrumpió en nuestra vida, que empezábamos a devorar esos textos a partir del libro de Bergerie, Los fundamentos de la clínica, que fue verdaderamente un encuentro. Desde entonces, no creo que haya habido un solo libro de José María que no persiga este objetivo de clarificar, de aclarar los conceptos psicopatológicos y de difundirlos de una manera inteligente y racional. Claro, delante, ¿qué es lo que hay?
Y esto es lo que yo quería comentar hoy. De hecho, este elogio, si se quiere, que ya podemos compartir con el proyecto y el trabajo de nuestro anfitrión, porque él es quien nos ha invitado a venir aquí hoy, es el hecho de que la gran clínica psiquiátrica, en el espíritu de los tiempos, lo que se dice Zeitgeist, ya no está de actualidad. Es decir, este es un libro, o estos son libros que entran en una época donde no está de actualidad la psicopatología. Al contrario, lo que es actual es la despatologización, y se habla en general de la despatologización. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto, pero es fundamental porque incluso ahora los enfermos mismos, recuerdo que el primer seminario que se hizo en la sección clínica fue sobre las enfermedades mentales. Ese es un término que ahora no podríamos utilizar, no es políticamente correcto hacer un seminario sobre enfermedades mentales. Por eso el valor, digamos, de volver a insistir sobre esta cuestión de la psicopatología. Digo porque ahora ya los mismos enfermos han tomado la palabra, tal como incluso el Estado invita a hacerlo a los enfermos, ¿no?, que alborotados se terminan por tomar la palabra para reivindicar, por ejemplo, que tales como que escuchan voces. Están los escuchadores de voces, ¿no? Ya no es la época en que Sardá invitaba a Panero a hablar en televisión o en la radio, sino que encontrábamos ya cómo los mismos sufrientes, digamos, llevaban adelante una manera de asociación, un trabajo de reivindicar lo que podríamos llamar un estilo de vida. Ya los escuchadores de voces, es decir, el fenómeno alucinatorio es tomado como un estilo de vida, a lifestyle. O sea, ellos afirman que lo que se llama enfermedades mentales en realidad son estilos de vida. Hay una cosa que sabemos que ciertamente ha hecho una irrupción, digamos, de lo que era la psicopatología clásica, que era el campo de las perversiones, sobre las cuales no se trabaja tanto en estos volúmenes, porque también es un tema que ha sido despatologizado. Todos sabemos que la fuerza de los movimientos gay en Estados Unidos han conquistado este terreno de considerar que no se hable más de la perversión tratándose de la homosexualidad, etc. Y si escuchamos hoy a los líderes trans, otra cosa, ¿no? La transmisión debe ser considerada no solo como normal, sino como la transición de sexo, ¿no? No como algo normal, sino como lo mejor que puede uno hacer en su vida como ser humano. Es decir, que incluso habla de las virtudes de la transición. Hay una dimensión, digámoslo así, de propaganda, es decir, de lo que hace que en los tiempos actuales la despatologización esté en el cenit de nuestra civilización, es debido a los derechos humanos. La extensión de los derechos, es decir, no es el sujeto del que habla el psicoanálisis, es el sujeto. Hoy acabo de anunciar la publicación de un libro de de Manuel Fernández Blanco, que se llama Soy lo que digo que soy. Soy lo que digo que soy es el moto, la expresión que indica precisamente el sujeto definido, sujeto nuevo, sujeto cartesiano, que no introduce la alteridad para nada. Entonces tengamos en cuenta que los derechos humanos están ganando, podríamos decir así, sobre la clínica terreno, y esto afecta, podemos decir, tiene un efecto de democratización también. Bueno, no nos vamos a lamentar por esto, al contrario, por supuesto, que ya era hora que los homosexuales no fueran considerados como perversos o que los trans tengan sus derechos y sus reivindicaciones, por supuesto, pero lo que sí quería señalar es en qué medida, y es algo sobre lo que había pensado comentar, ¿no?, en qué medida nosotros podemos encontrar en un autor de referencia también de José María, como es Jacques Lacan, este fenómeno de despatologización. O sea, ¿dónde está la despatologización del sujeto? Y pensé y se me ocurrió lo siguiente. El término parafrenia, que aparece en los dos volúmenes,
Concretamente es un término, sabemos que Lacan hacía presentaciones de enfermos y que hacía un uso al finalizar de estas presentaciones, muchas veces mencionaba el conocimiento que él tenía de la psicopatología, de este tesoro que debemos conocer y que debemos estudiar y que debemos propiciar y hacer campaña, es decir, para que este libro, estos volúmenes se extiendan y la gente lea, como se ha dicho, ¿no? Como ha dicho Josep, ¿no? de libros que deberíamos conocer y estudiar. Jacques Lacan, cuando hacía una presentación en los años 70, y existen y circulan las presentaciones de enfermos, él acababa mejor una presentación evocando a Kraepelin o a Chaslin o a Seglas, etcétera, estos autores que también conoce José María y que nos ha enseñado, digamos, a querer conocerlos también. Hay un caso que presenta Jacques Lacan que se llama el caso de la señora Boyer, no Boyer, ¿no? Sino Boyer. Y Lacan hace al final de esta presentación, hace un comentario que voy a leer, que habla de lo que es la enfermedad mental. Dice, al final de esta presentación, dice, hace de la parafrenia la enfermedad mental por excelencia, en el sentido de que lo mental por sí mismo es una enfermedad. O sea que lo verdaderamente enfermo es lo mental. Y aquí Lacan introduce una categoría que no es únicamente por la que él entró en la historia de la psiquiatría, que es la tesis sobre la paranoia, sobre la personalidad. La paranoia es la personalidad, pero ahí introduce la mentalidad. ¿Y qué es lo mental? Y presenta un caso de una mujer donde hay un flotamiento continuo de identificaciones. Es muy interesante porque Lacan hace de la parafrenia esta mentalidad flotante. Lo mental es flotante, incierto, y es de orden imaginario. De ahí la palabra que utiliza Kraepelin, imaginativa, ¿no? Parafrenias imaginativas. ¿Qué es la parafrenia imaginativa? A mí me llamó la atención este comentario de Lacan tan breve, pero que debería servir para proseguir investigando, animar a José María que añada también esta observación de Lacan en la próxima edición que se haga de... ¿Está ya incluida? Pues que es que no lo he leído todo, no he tenido tiempo. Está en el texto de la psicosis ordinaria, este es el caso Brigitte. Brigitte, bueno, ahora se conoce como... Se le han puesto otro nombre, el caso Boyer, exactamente. Y entonces, ahí dice Lacan que no es una invención de él, el término, sino que es una categoría de Kraepelin. O sea que Lacan dice que ustedes tienen que aprender de la psiquiatría clásica y estudiarla. ¿Por qué la enfermedad sería la esencia misma de lo mental? Bueno, ahí hay una observación que hizo Jacques-Alain Miller sobre esta presentación en ocasión de la publicación de un libro importante que se llama Lacan Redivivus, donde por primera vez publica esta presentación. Y hay una conversación con él sobre este libro en Burdeos. Sabemos que en Burdeos los colegas de Burdeos son fundamentalmente todos tienen una formación psiquiátrica muy sólida, ¿no? Me refiero a Merlet, Lasagna, Klotz, todos los conocemos, ¿no? Que han venido aquí a enseñar muchos años, ¿no? En esta entrevista, y con esto voy a ir acabando, porque me interesaba señalar qué es la enfermedad mental. Cuando Lacan señala que la parafrenia es la parafrenia imaginaria, ¿no? Imaginativa, es una parafrenia vinculada a lo mental, a la mentalidad. Esto es lo esencial de lo mental, o sea, la enfermedad sería la esencia misma de lo mental, ¿no? La enfermedad sería lo mental, esta insistencia en esto. Lo que Lacan escucha y subraya en la señorita Brigitte Boyer, dice, es un estadio preclínico. Digo, me gustaría esto para tomarlo de la despatologización por la buena línea, no la despatologización en el sentido de una dimensión, digamos,
administrativa o, vinculada a los derechos del hombre, etcétera, sino a lo que toca, concierne a cada uno de nosotros como sujetos hablantes. Dice que Lacan escucha y subraya que en la señorita Boyer un estado preclínico. Lacan dice, sería tranquilizador, esta es lo que me llamó mucho la atención, dice, sería tranquilizador que fuera una enfermedad mental típica. Que fuera una enfermedad mental típica. Sería tranquilizador. Este término típico es muy llamativo. Y es lo que Miller comenta cuando le preguntan acerca de este caso, ¿no? ¿Por qué dice eso? Tiene todo su valor porque, dice, la clínica se define por distinguir tipos. En realidad, todos estos términos que encontramos elaborados de manera sistemática por José María y su equipo son tipos clínicos. Es decir, por consiguiente, sería tranquilizador que se tratase de una enfermedad típica, está diciendo Lacan. Es decir, que pudiéramos decir que algo ha cristalizado bajo la forma de una paranoia, bajo la forma de una esquizofrenia, bajo la forma de una melancolía, bajo una forma típica que podemos nosotros clasificar. No obstante, nadie ha logrado cristalizar la enfermedad de la señora Boyer. He tratado con personas importantes con las que ella ha tratado con personas importantes a lo largo de su vida, se sigue muy bien en la conversación de Lacan con esta mujer, con personas importantes con las que se ha identificado, pero nunca se ha fijado por una identificación. O sea que es una mujer que continuamente va resbalándose por todos lados. Y dice Miller, entonces, en este punto, dice, ella nos enseña que no hay, estricto sensu, tipos de síntomas. Son siempre tipos, o mejor dicho, lo que habría que, no está diciendo que no haya tipos de síntomas, lo que está diciendo es que hay que entender tipo en el sentido de significantes amo, significantes maestros, ¿no?, que hacen que lo mental de un sujeto se mantenga unido. O sea, ¿qué hace que algo se mantenga unido y dé una forma, lo que llamamos nosotros tipo, ¿no? Serían estos significantes que hace que algo se anude, que forme, ¿no?, entre lo imaginario del cuerpo, lo real del goce y lo simbólico del lenguaje o el inconsciente, que se pueda construir un nudo. Entonces, considero que esta obra nos lleva a plantearnos varias cosas, es decir, pero sobre todo que esta despatologización a la que asistimos consiste fundamentalmente en referirse a un estado del sujeto anterior. En cada uno de nosotros hay un estado anterior a los modos de fijación de la enfermedad mental. Es decir, que en cierto modo generalizamos psicosis, neurosis o perversión, como solíamos decir con Freud, ¿no? Son ya cristalizaciones, fijaciones de la enfermedad mental. Cada uno de nosotros, digamos, tenemos dentro nuestro estado fundamental, preclínico. Básicamente, todos somos iguales frente a la debilidad mental, porque define Lacan la debilidad mental, lo mental como debilidad mental. ¿Qué es lo que lleva a uno a elaborar una personalidad? Es lo contrario, es lo que hace que uno salga de la debilidad mental, es desarrollar una personalidad. Y aquí esto es lo que me parece que tiene un valor cuando lo enuncia Lacan, que lo usa solamente una sola vez, en un pequeño texto, un enunciado que es una sola línea en su enseñanza, que dice, todo el mundo es loco, lo dice en Vincennes, en la Universidad de Vincennes, todo el mundo es loco, todo el mundo delira. No todo el mundo de la misma manera, evidentemente, pero lo que es interesante es que pensemos que hay una definición de lo mental como algo, como un estado donde no se ha fijado, no ha cristalizado la enfermedad, ¿no? Esto me ha parecido que era una aportación o un elemento que quería atraer aquí para animar un poco podemos decir así, la cantidad de saber que se ha acumulado aquí, cómo darle un poco una perspectiva que nos ponga delante de un mundo que ha cambiado, donde ya las enfermedades mentales y este tipo de ideas sobre la enfermedad mental está siendo socavada por la despatologización. Y que yo creo que es una apuesta y es una cuestión que traigo aquí a debate también, es una cuestión a debatir
qué puede hacer la otra psiquiatría o qué puede hacer, digamos, lo que es el psicoanálisis, que ya deja la clínica al otro. Ya. También hay que decir que el psicoanálisis ha dejado la clínica al DSM-3, al DSM-4, a los otros, y que solamente hay un puñado, los happy few, como diría Shakespeare en Ricardo III, cuando habla de we few, we happy few, los alienistas de Pisuerga y su frente, digamos, el día de San Crispín, ¿no?, que cantan todavía a favor de los derechos y el fervor, digamos, de la lucha contra la psiquiatría, con la psiquiatría clásica, ¿no?, que hay que animar y que hacer que eso sea, que haga que en la batalla de Agincourt o en la batalla, digamos, final, puedan obtenerse, digamos, los resultados que nosotros esperamos de estos trabajos enormes que desarrolla José María y su banda de jóvenes que están animados por este deseo, ¿no?, y esta pasión por la psiquiatría clásica. Sí, muchas gracias. Tengo muchas cosas que decir. Córtame cuando puedas, o avísame. Micrófonos para que la gente interrumpa. Claro, lo primero es agradecer a los organizadores, a Pedro Canut por presidir esta mesa, a Henry Odell y el resto de organizadores por, digamos, darnos la posibilidad de presentar este libro en Barcelona, ¿verdad? Que es un motivo de alegría para todos nosotros y para mí especialmente por ver aquí gente que conozco desde hace mucho tiempo, incluso familiares y amigos y colegas desde hace muchos años, ¿no? Para mí es una satisfacción muy grande. Hace unos años una colega nuestra italiana, Herminia Macola, que murió, en ocasiones me invitaba a Italia, a Padova, a Milano, y esta mujer me decía, usted es ecuménico. Yo no sabía muy bien qué quería decir eso, debía ser una palabra religiosa, pero más o menos me hacía la idea de que yo abría los brazos y admitía que mucha gente se juntara con nosotros, más que echar, recogía, ¿no? Y es verdad, tenía razón Herminia, porque las personas que están a mi lado en esta mesa son personas que han desempeñado un papel, yo diría que importante, en mi vida profesional o en mi dedicación a lo que se ha señalado ya con anterioridad aquí. Y voy a hacerles un agradecimiento en ese sentido muy personal. José Manuel Álvarez es, en cierta medida, mi alter ego, o yo soy su alter ego, porque aún recibo mails que son para él y supongo que a ti te escribirá gente que son, porque a JM Álvarez pues a veces nos mandan los correos cambiados. Pero principalmente, claro, yo el recuerdo que tengo de José Manuel Álvarez es la biblioteca freudiana, la Diagonal 333 de Barcelona y los bares que había debajo. Y eso era cuando éramos jóvenes, porque estábamos todavía estudiando la licenciatura, yo creo, y hablábamos mucho, y nos fascinaba el psicoanálisis. Estábamos flipados con el psicoanálisis y con los psicoanalistas. Y venga, y buscábamos cualquier momento para hablar, y soñábamos muchísimo. Y así fue durante unos años. Yo soy un compañero en ese sentido de juventud, que para mí siempre está asociado tu recuerdo a los sueños de cuando éramos unos pimpollos, unos principiantes, ¿no? Y poco a poco, aquellos sueños, entre miles de palabras, ¿verdad?, al lado de una taza de café o de varias, o de una cerveza o lo que fuera, poníamos nuestros sueños y nuestras cuitas en común, y era como una especie de espaldarazo que yo ahora dando una visión retrospectiva, claro, me acuerdo de todo aquello, ¿no? Yo tenía, claro, una vocación, siempre me interesó mucho la parte de la locura, de la institución, del hospital, del manicomio, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me costó unos años, o unos cuantos años, cuadrarlo con lo que era la formación de un psicoanalista, porque
bueno, pues los psicoanalistas a veces no veían bien ni la universidad ni los hospitales. O sea, era como una cosa un poco que a mí me costó hacerme un hueco y, digamos, incluso encontrar un camino para ver de qué manera alguien que se había formado como psicoanalista o se estaba formando como psicoanalista podía trasladar toda esa formación clínica y teórica, pero al campo, se puede decir así, de la asistencia en salud mental. No me duele en prenda decir esta palabra porque es verdad que se puede hablar de salud mental, hacer todas las críticas que se quieran, pero tiene una acepción semántica concreta, ¿no? Y ahí desempeña un papel importante este señor que tengo a mi derecha, el doctor Moya, Josep Moya, que era doctor en medicina, escribió una tesis sobre la esquizofrenia y con el que yo en ocasiones hablaba o iba a su casa y nos sentábamos y hablábamos de cosas, pero sobre todo él representó para mí, y por eso está aquí en esta mesa, lo que era la proyección, el traslado, la aplicación de la clínica psicoanalítica a la salud mental, a un servicio de psiquiatría y de salud mental como el que él dirigía en Parc Taulí, etcétera, etcétera. Es decir, que por ahí había un camino, había gente que hacía eso. Y que hacía eso, que es lo que yo después hice también, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho el estudio de la clínica, de la psicopatología clásica, del psicoanálisis, y también la formación de los residentes. Es algo que empezó a despertar para mí un interés muy grande, ¿no? Y aquí es donde está Pedro Canut, que cuando él entró como R1 de psiquiatría, yo era un adjunto joven, ¿verdad? Yo era pues muy reciente, ¿no? Y él entró como R1 en el Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián de Valladolid, donde él se formó y donde yo trabajaba. Me acuerdo todavía de la cara de perplejidad de Pedro, de las dos primeras clases que se impartían los viernes por la mañana. Me parece que en la primera se hablaba del nudo Borromeo. Y este chico que estaba sentado a mi lado dijo, pues tía, el hombre estaba como descuadrado. Dice, pues yo que vengo a hacer el MIR para ser psiquiatra, ¿qué me están hablando estos tipos aquí, no? No contentos con esto, la segunda clase, no sé por qué casualidades de la vida, tocó sobre las fórmulas de la sexuación, con lo cual Pedro Canut, yo creo que debió pensar, pero vaya panda de majaras que... Con toda la razón, tampoco es que nosotros estuviéramos hablando de esas cosas todos los días, pero coincidió así, estaban con Mariano San Juan ahí los dos medio muy perplejos, ¿no? Bueno, al final aquí está Pedro Canut, en la línea que estamos nosotros, etcétera, etcétera. Me refiero a todo esto por la cantidad el interés, las ganas que ha despertado para mí la formación de la gente joven. Yo tengo oportunidad, mira que Roberto, Adrià y un montón de gente que yo conozco que se han formado de una u otra manera en el hospital, en el Río Ortega ahora, ¿no?, de Valladolid. Entonces, y a una formación a la que yo he contribuido, en algunos casos muy de cerca, etcétera, ¿no? Bien, y bueno, todo esto ha sido, todos estos sueños, todos estos deseos, el estudio, el trabajo clínico, el trabajo hospitalario, la formación de los residentes, pues todo esto ha sido posible, entre otras cosas, por este señor que está a mi izquierda, por Vicente Palomera, que fue mi psicoanalista y con el que yo me curé, o que él me curó, porque si no hubiera sido así, igual me hubiera agostado y no hubiera llegado a nada. Vete a saber en lo que hubiera dado, ¿no? Pero dio la casualidad que como me curé bastante, pues me he podido dedicar a lo que me dedico. Si el psicoanálisis fue bueno conmigo, debe ser algo bueno para otras personas. Y por eso me dedico a esto. Si no me hubiera dedicado, hombre, si hubiera tenido más cabeza, pues a la astrofísica o a la física teórica, ¿no? Yo creo que eso es una cosa verdaderamente interesante, ¿no? Pero bueno, por la razón que sea, me dedico a esto y espero hacerlo con los pies en el suelo, ¿no? Y es gracias en ese sentido a Vicente Palomera por todo lo que me ha apoyado, no solo como clínico, como psicoanalista, sino en otros muchos terrenos, digamos, como en momentos de lo que es la vida profesional mía, etcétera. Cosa que tengo que agradecérselo a él especialmente. Bueno, el libro surgió, es verdad, hace, como se decía antes, hace 5 años. A mí organizar las cosas, la verdad es que soy muy torpe para muchas cosas, pero para tener claras cuatro ideas y cómo hacer el índice de este vocabulario prácticamente lo hice en un trayecto de tren. Prácticamente contando con todas las personas que iban a contar, que salvo una que se negó a escribir, todos los demás me dijeron que sí. Es decir, que que al final variaron muy pocos términos de los que yo pensé. A mí esas cosas se me dan bien, ¿no? Porque lo mismo que tengo torpeza para otras muchas, ¿no? Entonces, toda la cuestión es lo que más me costó decidir en ese viaje, lo que más me costó no fue la lista de términos, ni los colaboradores,
sino elegir a una persona que fuera capaz de redactar lo que muchas personas que por su dedicación clínica estaban un poco alejadas del mundo literario, es decir, de escribir. Y entonces pensé en Carlos Rey, ¿verdad? Porque alguien tenía que primero hacer la primera purga con los textos que mandaban, porque escribir correctamente, con una sintaxis correcta, no es algo al alcance de todo el mundo. Y menos aún que lo que se escribe, aunque sea correctamente, quiera decir algo. Entonces, bueno, yo cuando di con la clave, con el comodín de Carlos Rey, y él aceptó, dije, esto va para adelante. Por supuesto, el editor encantado, etcétera. Es decir, que este libro lleva mucho trabajo dentro. No es que la gente escriba, te mande y tú publiques. No, no, no. Están muy retocados los textos, algunos ampliados. Yo he escrito textos de 3 páginas, los he ampliado a 6, la gente me ha dicho, haz lo que quieras, he cambiado cosas, he añadido bibliografía, que es un trabajo poco más. ¿Y por qué es un trabajo coral? Pues es un poco lo que decía antes Vicente, porque yo podía haber escrito este libro con un poco más de tiempo, a lo mejor yo solo, pero había 2 razones por las que yo quería que fuera una obra coral. ¿Por qué? Pues porque da la impresión de que hay gente, que no soy yo solo, sino que es que yo no tengo ganas. A mí lo que me interesa es, para lo que me estoy preparando yo este año es para hacer los Alpes en bici en verano. Esto es lo que me interesa y para lo que me preparo. Lo demás estoy aquí un poco por haber de todo. Eso es lo que me tiene la cabeza un poco entretenida, ¿no? Entonces, quería que fuera donde participara más gente y donde participara gente joven. Gente que por alguna razón habían coincidido conmigo en doctorados, en máster o en la residencia. Por ejemplo, Adrià Casanovas, que un tipo que sacó un número de los primeros en el PIR y dijo, yo me voy a formar a Valladolid. Bueno, pues ten tu oportunidad y deja algo escrito aquí en una obra colectiva. Y eso para mí es muy importante, dar la oportunidad, como a mí me la dieron en momentos determinados, dársela a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto más o menos el trabajo que lleva esta obra pues es muy, muy grande. Pero debo decir una cosa, no nos enfadamos con nadie durante todo este trabajo que hay ahí, ¿eh? No nos enfadamos con nadie. Es decir que, entonces, todo eso queda ahí y yo, dentro de esa Wunscherfüllung de la que hablaba antes, de estos deseos y de la realización de estos deseos que hablaba antes, sí tengo un deseo que es que esto dentro de 10 años todavía se pueda leer, ¿no? Eso es lo que me gustaría, porque yo creo que la psicopatología es materia común para psicoanalistas, psicólogos clínicos, psiquiatras, es decir, gente que esté cerca de la clínica de trinchera, del malestar diario, y esto no pasa nunca en cierta medida de moda. Si hemos dado con una clave de algo que se puede leer dentro de un tiempo y todavía la gente le ayuda a pensar un poco, bien. Eso es un poco el deseo oculto que hay en todo eso. Mira, lo que proponía antes Vicente, el fin de semana pasado en Valladolid, bueno, yo organizo 2 jornadas al año. Las jornadas últimas eran las número 20 de la otra psiquiatría. Es decir, que llevamos 20 años organizando y la gente sigue yendo. Aquí veo gente que estuvo el otro día allí. Y organizo otras jornadas en septiembre o octubre de psicoterapia de la psicosis. Una cosa más específica para el tratamiento de la melancolía, de la esquizofrenia, todo esto. Y también para gente, yo no sé. Bueno, el caso es que en esas jornadas del otro día, yo presenté o di una conferencia sobre lo que llamé un modelo de psicosis. Y tiene mucho que ver con lo que planteaba Vicente antes. Yo le daba una respuesta a todo esto. Es decir, porque el intríngulis de la psicopatología no está en la descripción, incluso de los detalles, se puede más o menos llegar con cierta facilidad. La complejidad de esta materia está en cómo articulas lo patológico con lo normal. ¿Cómo articulas la teoría de los sueños con la paranoia? Para decirlo en términos freudianos. Ahí eso es obra ya maestra. ¿Cómo articulas, digamos, lo que es la fisiología con la fisiopatología? Eso ya es complejidad muy grande. Porque tiene que haber una teoría que una el tipo clínico con la posición subjetiva. Y ahí está verdaderamente la creación del inventor de estas cosas, ¿no? Es decir, un paranoico es paranoico porque, digamos, tiene la convicción de que el otro
le persigue, le mira mal, tal. Tiene una convicción y la maldad está situada no en él, sino en el otro. Es la mejor defensa en ese sentido contra la melancolía. La paranoia y la melancolía son el reverso y el anverso, ¿no? Por eso funcionan, clínicamente se dan una secuencia tan continua ese tipo de articulaciones. Cosa, fíjate, este es el error más grande de la clínica clásica, haber articulado la melancolía con la manía y no con la paranoia. Es una cosa llamativa. Esos son los errores de la historia de la clínica. El encabezonamiento de Kraepelin, que se puso cabezón con algo que después se vio que no funcionaba, ¿no? Bueno, entonces, un paranoico es alguien perseguido, ¿verdad? Pero ¿qué hay debajo de el fenómeno, se puede decir así, elemental de la paranoia? Es la autorreferencia, es decir, que un sujeto se siente, digamos, que hay un otro que está pendiente de él. Pero no que delira ni nada de eso, antes de que delire, sino que hay, se puede decir así, hay una autorreferencia. Él está, se puede decir así, en la presencia de cuando entra en un bar, tosen es porque está él allí, ¿no? Ahí tenemos el fenómeno elemental, ¿no? Antes del delirio incluso. Pero ¿qué hay debajo de la posición de ese sujeto para que pueda entrar ahí, ¿no? Esa es toda la cuestión. Entonces ahí tenemos ya que llegar justamente a este asunto más inicial de la infancia del sujeto, de la constitución misma paranoica del sujeto. Es decir, ¿cómo trabas todo eso? Ahí está el encaje de bolillos de la psicopatología. Explicar la paranoia es muy sencillo. Explicar incluso el fenómeno elemental paranoico, vaya, relativamente sencillo. Lo difícil es trazar todo eso. Y yo lo que me proponía en esa conferencia era cómo hacer un modelo de psicosis que pueda dar cuenta de por qué un sujeto como el juez doctor Schreber, ¿verdad?, cuando se enfermó de melancolía, se restableció y siguió con sus tareas en los juzgados e incluso fue ascendido. Cuando se enfermó de nuevo, lo que él llama la primera enfermedad de nervios, tuvo un brote psicótico esquizofrénico terrible. Y se restableció con una paranoia, es decir, que tenía 3 enfermedades desde el punto de vista krepeliniano. O no, o desde el punto de vista freudiano, era un sujeto que se movía por distintos polos. Es otra manera de concebir esto. ¿Cómo atas, se puede decir así, cómo le das un fundamento psicopatológico a esas polaridades que no son enfermedades dentro de la psicosis, sino posiciones de un sujeto? ¿Y cómo atas todo eso, digamos, en esas mezclas que es lo más habitual en la clínica, en cuanto a que hay sujetos que son melancólico-paranoicos, esquizofrénico-paranoicos, paranoico-esquizofrénicos? ¿Cómo atas esa especie de mezcla que hay ahí? Pues ahí está toda la creación, el próximo libro que entregue va a tiene que ver con esto, que es un poco cómo haces un modelo de psicosis, donde atas todas estas cosas, desde cómo entra uno en la psicosis, dónde están los polos clínicos, porque en la psicosis siempre se ve un fondo melancólico del que todos escapan, que es la melancolía pura, ¿no? Porque hay una serie de configuraciones clínicas, es decir, de mezclas, ¿no? Precisamente porque los tipos clínicos, aunque estén bien hechos, nunca pueden describir a todos los sujetos, porque el sujeto en ese punto es uno y el tipo clínico quiere abarcar a muchos. Y ahí está la distinción. Entonces, ¿cómo cuadras, y ahora termino ya no, lo uno con lo múltiple? ¿Cómo cuadras lo continuo con lo discontinuo? ¿Cómo cuadras la patologización con la despatologización? Estos son movimientos que estudiadas, como se propone en la metodología de este libro, desde el punto de vista clínico, las preguntas, ¿qué le pasa? ¿Por qué tal? Desde el punto de vista histórico, ¿qué se pensó antes que yo me sentara a pensar esto? ¿Cómo se resolvió? ¿Se resolvió bien o cabezón se metió en un lío mayor, ¿no? ¿Y cómo se ha construido ese saber? ¿Cómo a veces la realidad es deformada por la teoría? Porque para sostener la teoría a veces se deforma la realidad clínica y se perciben bobadas que no tienen ningún interés, pero las estamos viendo porque la teoría nos lleva ahí y daremos un paso para atrás. Entonces esta es un poco la cuestión, ¿no? La historia de la clínica comienza con la despatologización, con Pinel soltando a los locos de las cadenas, pero después en la historia de la clínica hay muchas patologizaciones. Los manicomios, el crecimiento de los manicomios, cuando aparece la locura razonante, la locura lúcida, todo el mundo parece que está loco, pero no porque todo el mundo haya habido una epidemia, sino porque los observadores en 1850 tienen más datos para pensar
las posibles patologías porque conocen un poquito más la semiología clínica y de pronto parece que todos están locos. Tanto es así que Briard de Boismont dice, desconfiad de los alienistas que ven locos por todos los sitios. Bueno, viene Calbaum, viene Krepel y viene una serie de autores y dicen, no, el terreno de lo patológico está para allá, esto dejaros de bobadas, que los locos son otra cosa, están más locos de tal. Pero viene Bloiler y habla de la esquizofrenia latente y de pronto todos están esquizofrénicos. La esquizofrenia es una epidemia. Y así estamos para un lado, para otro, con lo continuo. Ver que entre lo normal y lo más patológico hay una continuidad, ver que hay categorías o tipos clínicos. Son los movimientos que se captan desde Hipócrates. Y a eso estamos sujetos. Lo que hace falta es tener un poquito de perspectiva histórica para no caer, digamos, en apegos que son modas al fin y al cabo y tener un terreno común del que más o menos no nos movemos demasiado. Y yo ese terreno lo he identificado un poco en lo que tú decías, en la clínica esta que te permite conocer ciertas cosas, incluso ciertos detalles. Un lenguaje común y algo más o menos que no se mueva demasiado. Siempre que hay un movimiento en un sentido, como has dicho tú, lo hay en el sentido contrario, ¿no? Y el de despatologización lleva paralelamente el de patologización, como nos ha dado a entender mucho tiempo el DSM, que patologizaba rasgos de prácticamente toda la población. Lo que pasa es que por encima de todos estos siempre existe, pues, no sé si es el discurso de la ciencia que has dicho tú, o la biopolítica, que siempre es acatajada, digamos, es decir, siempre acaba encontrando, como existen ya, tratamientos individualizados, para cada persona, para cada rasgo, para cada patología, va a salir un medicamento o una resolución, digamos, científica para cada uno, individual. El problema con el que se encuentra el avance desde el punto de vista no es nuestro también, porque vamos por caminos parecidos, ¿no? Pero imagínate lo que se cuece en las altas esferas de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿verdad? Ellos tienen los mismos problemas que los tenemos nosotros, que los tiene cualquiera. Hacen un DSM-3 para, digamos, para aplastar un poco el poderío del psicoanálisis en Estados Unidos, que no era un psicoanálisis como el nuestro, pero un jefe de servicio era psicoanalista o no llegaba a jefe de servicio. Un director de un servicio de psiquiatría en el Johns Hopkins, en el hospital que fuera, o era psicoanalista o no llegaba a nada, porque había que ser psicoanalista, punto. Pero el DSM-3 viene a plantear que existen una serie de enfermedades, ¿verdad?, y que son enfermedades que se distinguen unas de otras. Nada más que se proponen como categorías, inmediatamente entra la peste en el DSM-3, que es un tratado de retórica, por otra parte. Entra la peste, ¿por qué? Porque a una persona igual le puedes diagnosticar con varias cosas. Es decir, que entras en el terreno de la comorbilidad. Si tú haces una clasificación y hay una persona que puede tener 3 cosas, está mal hecha la clasificación, se jodió el asunto. Punto 1. Punto 2. Si tú estás vendiendo eso para usar psicofármacos que supuestamente revierten el proceso causal y resulta que con un medicamento tratas 10 categorías, algo está funcionando mal ahí. ¿Qué pasó? Pues que han tenido que pasar de lo discontinuo de las categorías a lo continuo, al DSM-5, que no hay barreras. Espectros, espectro esquizofrénico, espectro autista, todo vale ahí, ¿no? ¿Y cuál será el corrector de esto? Las categorías, de nuevo, o sea, el próximo, pues como en el caso nuestro, las estructuras, los nudos, luego vendrá un reajuste de nuevo más estructural con otro término, pues estamos en eso permanentemente. Sí, además, en la línea de esto, porque no lo comenté, que es verdad que el punto de singularidad siempre tiene un punto creativo. Siempre hay algo del lado del creacionismo en el punto de singular. Y esto, evidentemente, si decía José María que había hecho algo de síntoma, que era algo de su síntoma, sí o sí es algo de su síntoma en el sentido de que efectivamente hay algo de creación, de autoría, que se ve perfectamente en todos sus libros que yo he tenido la fortuna, si no todos, casi todos, de leer y tengo en mi casa. Muchos nos hemos aprovechado del síntoma. Sí, seguro, por eso. El efecto creación... Lo traeremos más aquí a Barcelona. Muchas gracias. Bueno, tenemos que dar por finalizada esta sesión. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Por venir.